Comenzamos con Transportadoras de Gas del Sur. Vamos a ver la composición accionaria. Primero, la oferta pública es del 44%, es decir, lo que flota en la bolsa es el 44%. 26, 25,5% tiene Pampa, que es parte de Ciesa, y 5% lo tiene accionistas individuales de TGS. Una cosa con la oferta pública es que el 24%, es decir, el doble, el 12% es del 44%, el 24% lo tiene el ANSES, el 12% lo tiene la Bolsa de Nueva York y el 8% BIMA. Al final vamos a ver qué pasa en la Bolsa de Nueva York en Transportadores del Sur. Bueno, más allá de eso, tiene transporte y servicio de gas en Uruguay, Telcosur, que es lo que le da internet a todo Vaca Muerta, CTG, energía, esto no pasa nada, y GasLink, que es para distribución de gas, donde tiene algunas asociaciones con Shell, esto es lo que tiene que ver con los gasoductos dentro de Vaca Muerta. Y alguna unión transitoria para trabajos. Una cosa, cómo se está expandiendo y cómo busca inversiones TGS, tiene un calendario donde se vende, entre comillas, con la Bolsa de Nueva York, por ejemplo, el Día de la Energía y Utilidades, con JP Morgan, donde tiene una conferencia con lo que sea el mercado de crédito, tiene otra con lo que es activos en Latinoamérica y con Credit Corp Capital en Lima, Perú. O sea, en Lima, Perú, Londres, Inglaterra y conferencias virtuales se expande transportada desde el sur. Una cosa más es por qué se necesitan los gasoductos. Primero, hacia el norte, acá esto supera, o sea, lo promedio entregado, que lo tienen que a veces que importar, supera la capacidad nominal de transporte, es decir, este cachito, que es un 7% más, y un 2% más, que es en tramos finales, a donde llega el gasoducto a Saliqueló, ahora, no antes en tramos finales, en invierno se complica, entonces es cuando se importa el gas. Bien, esto es un trabajo que se inauguró el 9 de julio y esto se está elaborando para inaugurarlo en agosto y ampliar la capacidad de transporte. Vamos ahora hacia los números. El ejercicio 2023 acarreó un saldo positivo de 19.110 millones, siendo un 40,6% menor que el acarreado en 2022. El segundo trimestre del 2023 en particular da 12.101 millones, siendo un 5,8% mayor al segundo trimestre del 2022, ingreso marginal comparado con lo que acarrea, por menores márgenes o en el segmento de transporte y de líquidos, refiriéndome solo al total, ¿no? Yendo a la página 13, tenemos los ingresos, donde, ingresos por venta y un achicamiento. Esto es por aumento de la tarifa de transporte y nada más, no, o sea, recuperando algo de los márgenes brutos. Aspecto destacado: Enarsa le adjudicó la compañía el servicio de operación y mantenimiento del gasoducto presidente Néstor Kirchner por 5 años, prorrogable 1 año por operación, mantenimiento e instalaciones de plantas compresoras, segmento en el midstream. Es decir, el midstream dentro de poco va a superar lo que es la parte de transporte de gas en sí, ¿no? Que TGSur, recordemos, tiene el 60% del transporte de gas en la Argentina. Se instalaron 2 plantas modulares de acondicionamiento de gas natural con una capacidad de 3,5 millones de metros cúbicos diarios cada una. El 29 del 4 se recibió un incremento autorizado por Enargas del 95% para el transporte de gas. Leyendo un poquito más sobre esto, tenemos la resolución 186-2023, que el 29 de abril justamente aprobó este aumento en Enargas. Y en cuanto a lo que es otros servicios, sobre todo el servicio de midstream, el 5 de junio se adjudicó los 5 años para el servicio del tramo Tratayén-Saliqueló del gasoducto Néstor Kirchner,
y este contrato de operación y mantenimiento incluye también las correspondientes instalaciones subterráneas y en superficie, además de las plantas asociadas de Tratayen y Saliquelada, es decir, ANARSA le paga a Transportadoras de Gas del Sur. Y el 9 de julio se inauguró el cronograma de habilitación, el cual permitió que actualmente se encuentre en operaciones. Dicho gasoducto tiene 573 kilómetros y atraviesa 4 provincias: Neuquén, Río Negro, La Pampa, y llega a Saliqueló para transportar 11 millones de metros cúbicos diarios. Los ingresos por venta acumulan 114.200 millones y bajan un 14%. Los costos de venta 69.363 millones, similares al año pasado, por lo cual el margen de EBITDA baja 9 puntos porcentuales, llegando a 40,9. Las existencias dan 2.368 millones, esto se deben los líquidos, una baja del 14,3. Esto es por precios internacionales, porque el año pasado subieron un 55,8. Y por último, las compras de gas fueron 34.726 millones, un 3% menor al segundo trimestre del 2023. Bien, en esto vamos a la 28, donde vemos que las existencias bajan de 2.763 millones a 2.368 millones, esto por la evaluación de los líquidos, que es mucho menor el valor de la commodities, y los gases aumenta a 2.000 millones lo que fue el año pasado. No los gases, los líquidos. Y las compras de gas, que forma parte del 43% de los gastos productivos, suben un 6%. Producción y comercialización de líquidos, que es el 72,9% de la facturación, baja un 15,9% por caída de precios internacionales, sumando el impacto inflacionario mayor al de la cotización del dólar anual hasta el 30 de junio de este año. La facturación hacia el exterior, que es el 53,1%, baja un 34,7%. El transporte de gas natural, que es el 22%, cae un 24,7%, debido a la falta de actualización de tarifas y el impacto negativo que conlleva la inflación. Y otros servicios en que puntualizan trabajos en vaca muerta, que es el 15,1%, suben un 23% para ampliación de servicios de transporte y acondicionamientos en la región. Bien, vamos a ver los segmentos. Primero en la página 4, para verlo, la totalización, donde hay baja en transporte de gas, que baja de 85.412 millones a 71.837. Los transportes de gas natural baja de 33.359 millones a 25.124 y sube otro servicio de 14.003 millones a 17.228 millones. Viendo un poco más gráfico y más analítico todo esto, tenemos que primero, bueno, esto es el segundo trimestre particularmente, donde sube marginalmente gracias a los resultados financieros, principalmente viendo el EBITDA de la transportación de gas. Lo que más le afectó fue el efecto de inflación en la tarifa, más, bueno, recién un mes nada más que tuvo como se dice, la suba de gas, es decir, de 2 meses, del 1 de mayo al 30 de junio. Los márgenes de EBITDA, sin embargo, están en el promedio de un 38%. En cuanto a lo que es líquidos, hay dos cosas que afectaron al EBITDA en sí, que es el efecto monetario, es decir, la inflación que subió más rápido que la cotización del dólar, y la baja de precios internacionales con una baja de entre 30 y 40%. Esto hizo que el EBITDA sea un 32% y baje alrededor de 2.100 millones. Y en cuanto a los otros servicios, bueno, los servicios de vaca muerta hizo que el EBITDA sea el más alto en cuanto a números de los últimos 5 trimestres. Bien. El promedio de entrega diario en metros cúbicos, en millones de metros cúbicos por día baja un 7% respecto al 2022. El 83% son por contrato en firme, el año pasado era el 83,1%, es decir, más o menos igual.
La producción de líquidos totales sube un 6,4% y está en la mayor producción de los últimos 5 años. El despacho sube 9%, se desglosa etano que sube un 17,5%, el propano también sube un 6,2%, se exporta el 53,1% y sube un 34%, el despacho de butano sube un 8,5%, se exporta el 38% y sube un 66%, el despacho de gasolina se exporta el total subiendo un 3,6%, es decir, todos los líquidos suben. La planta de Tratayén, que queda en Vaca Muerta y ahorra el manejo de camiones, procesa 10,6 millones de metros cúbicos por día en promedio, un 51,4% mayor al promedio del año pasado por aumento de capacidad constante. Yendo al volumen, tenemos en la página 10. Bueno, primero, como dije anteriormente, todo lo que es producción, tanto de los últimos 4 años, ¿no? De tanto etano, etano es lo mayor, esto es por un contrato que se tiene con Polisur, y bueno, todo lo demás está en su nivel promedio, ¿no? En cuanto a lo que es promedio de día de entrega, está en el nivel más bajo de los últimos 3 años. En cambio, la capacidad firme aumentó alrededor de 400.000 metros cúbicos por día y la capacidad de Tratayén dentro de Vaca Muerta en el trimestre está en su máximo y ya hoy día está sin Tratayén, que es la más importante, o incluyendo Tratayén en los totales, es mucho mayor, 15 millones de metros cúbicos diarios contra 9,4 millones de metros cúbicos diarios del 2022. Otra cosa para agregar, tenemos la capacidad firme que está en 83,2, es decir, que entrega o transporta a distribuidoras. El año pasado era 83,1, esto da un orden bueno, para el cobro y para todo lo demás. Y en cuanto a los datos de producción y comercialización, como vemos, estamos en el pico de despacho de los últimos 1, 2, 3, 4, 5 años. A eso es lo que quiero decir. Los gastos por naturaleza dan 46.825 millones, un incremento del 2%, remuneraciones y cargas sociales, que pondera el 26,1%, sube el 9,7%, impuestos, tasas y contribuciones, que pondera el 16,7%, baja un 9,8%, y reparaciones y conservación de propiedad, planta de equipo, esto por todos los trabajos de Vaca Muerta, suben un 31,6%. Entonces tenemos que las cargas sociales suben de 9.179 millones a 10.349 millones, cargas sociales, no, remuneraciones. Lo que es reparación sube de 3.519 a 4.630 millones, impuestos, tasas y contribuciones. Esto es por menos retenciones a la exportación. Baja de 8.700 millones a 7.843 millones. Vamos con los saldos financieros, arrojan un superávit de 1.483 millones al segundo trimestre del 2022, restaban 3.073 millones por brecha positiva en cambio de valor razonable de instrumentos financieros. Esta brecha es de alrededor de 4.500 millones, la deuda financiera bruta es de 137.200 millones de pesos, una baja del 3,8% desde el inicio del ejercicio, y lo principal es que la deuda es toda en dólares. La posición monetaria en moneda extranjera es de 90,6 millones de dólares, bajando el déficit un 19% por suba justamente de los valores razonables en instrumentos financieros. El flujo de fondos es de 8.562 millones, un 6,1% menor al año pasado, pero aumentando desde el inicio del ejercicio 6.351 millones. Bueno, el cambio de valores financieros sube desde un año de 9.800 millones a 30.334 millones. Tomándolo desde el principio del ejercicio, lo que se incrementa en estos valores son los títulos de deuda privada, los títulos de deuda pública,
de alrededor de 12.000 millones de diferencia. Después, en posición moneda extranjera, la deuda financiera baja alrededor de 5.400 millones de pesos. Esto, bueno, recordemos, se encuentra denominado en moneda extranjera. Y bueno, lo que mayor tiene la deuda es la obligación negociable 2018 que vence en el 2025, ¿no? Lo cual ha comprado, bueno, un 1% de la deuda, un poco más. ¿Qué más acá? 48, la posición monetaria en moneda extranjera. A ver si la tengo acá. 21, sí, tenemos, bueno, los activos financieros a valor razonable. Hay una diferencia de alrededor de 54 millones de dólares. Y por último, el flujo de fondos. Hay una baja de 600 millones comparado con el año pasado. Y viendo algo más de la deuda, a ver si tengo acá. La deuda financiera, el año pasado, al tener, positivo, era positiva, 18.341 millones. Este año, al tener otros activos o mayores valores activos a valor razonable, es una deuda negativa porque se la puede llegar a cubrir. Para terminar esta parte positiva, bueno, los resultados, mayor ingresos por valor razonable y si se hace la diferencia o el spread entre el segundo trimestre, el fin del segundo trimestre de este año contra el fin del primer trimestre de este año, hay una diferencia a favor de 6.000 millones de pesos en el cash flow. Se espera para agosto la culminación de la expansión del tramo norte del sistema de gasoductos de Catación Vaca Muerta, es decir, el tramo norte, de 32 kilómetros con capacidad de transporte de 17 millones de metros cúbicos diarios. Además, serán parte del segundo tramo del gasoducto Presidente Néstor Kirchner, que se hará de Saliqueló hasta Santa Fe y se está trabajando al respecto. Y siguen conversando con autoridades a fin de avanzar en el proceso de revisión de tarifa integral. Volviendo a los highlights, tenemos dos cosas. Hay una inversión de 49 millones de dólares en CAPEX para terminar ese tramo norte de 32 kilómetros. Después, el ENARSA que le adjudicó el contrato para trabajar, hacer operaciones, mantenimiento y ampliar el espectro de lo que es el gasoducto Néstor Kirchner y otras cosas que junto a TGN, para dejar de importar de Bolivia, hay un proyecto que se haga lo contrario, ¿no? Se exporte a Bolivia con una inversión de 700 millones de dólares y el segundo tramo, como dije, de Saliqueló a San Jerónimo, del gasoducto que tiene como objetivo final llegar a Brasil. La liquidez está muy alta, 3.65 a 3.93, es muy bueno. La solvencia pasa a 1.84 a 1.86, el valor del libro es 560,1. La cotización aumentó muchísimo, es decir que ya de todo lo que puede llegar a ganar, medio que ya se lo cobró la cotización. La capitalización es 1.184 millones billones de pesos. La ganancia por acción es 25,4 y el PER promediado es 27 años. Y antes de terminar, viendo esta página que entro siempre, en la cotización en moneda extranjera, o mejor dicho, en Nueva York, teníamos un precio, no hasta hace mucho, del 30 del 6 del 2022 de 5.14. Hoy este precio en dólares aumentó más del 140%. Acá veníamos de este precio, o sea, 4.44 con un EPS del 1.46, hoy el EPS es 1.38, con un dólar casi barato y con una cotización bastante alta, ¿no? O sea, un price earning que está de promedio de 4 dólares, así que hay que tener cuidado con esto, tanto en la inversión en la bolsa de Buenos Aires como la de Nueva York.